Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la memoria, de los tipos de datos y de las variables en C. Si bien ya hemos trabajado con variables en los ejemplos anteriores, en este video vamos a entender cómo esas variables se almacenan en la memoria de la computadora y cómo las podemos utilizar. Las variables que nosotros guardamos en un programa en C se guardan en memoria RAM, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de una memoria. ¿Cómo se guarda eso adentro de una memoria? Bueno, se guarda a través de un almacenamiento en un flip-flop, ¿sí? En un componente electrónico que está compuesto por compuertas, que a su vez están compuestas por transistores, que me permiten almacenar carga, ¿sí? Me permiten almacenar un uno o un cero. Entonces, recordemos que lo único que podemos almacenar en este tipo de memorias son unos o ceros. Es decir, que nosotros vamos a poder agrupar estos flip-flops, ¿sí? Agrupar estos circuitos de a 8, por ejemplo. Cada uno de estos flip-flops va a guardar un bit. Vamos a tener entonces un agrupamiento de 8 bits que va a representar un byte. Si yo agrupo 2 bytes, voy a tener una palabra que son 16 bits. Esto nos va a permitir almacenar cualquier tipo de dato en nuestras computadoras. Siempre recordemos que lo único que voy a poder almacenar son unos y ceros, donde el bit menos significativo, el de extremo derecho, y el más significativo es el de extrema izquierda. El lenguaje C tiene diferentes tipos de datos. ¿Sí? Tengo un tipo de dato char, que es un agrupamiento de 8 bits, un byte. Un tipo de dato int, que es un agrupamiento de 16 bits o 2 bytes. Un tipo de dato long int, que son 4 bytes. Un tipo de dato float, que son 4 bytes, pero con la posibilidad, como hemos visto anteriormente, de contar con un punto flotante, es decir, con valores con coma. Y tengo un número de doble precisión, el double, que tiene 64 bits y 8 bytes. Estos son los tipos de datos más comunes que yo me voy a encontrar a la hora de trabajar en un programa en C. Todos los lenguajes de programación tienen un esquema similar de tipos de datos. Entonces la pregunta que nos surge ahora es, ¿cómo yo puedo guardar un número decimal o de cualquier otra índole almacenado con ceros y unos? Bueno, tengo que hacer una conversión numérica, ¿sí? Tengo que convertir. Por ejemplo, si yo quiero representar el número cero en decimal, bueno, haré la combinación de tres números ceros en binario, ¿sí? El uno representará un uno. Si yo le sumo un uno a este uno, como es un número binario, voy a tener que necesito otro dígito, ¿sí? Entonces, fíjense que el 2 en binario se representa como uno cero. Si quiero representar un 3, voy a representarlo como uno uno. El 4 ya necesitaré otro dígito más, entonces estoy con tres dígitos binarios para representar un 4 en decimal. Y así sucesivamente con el 5, el 6 y el 7. ¿Cómo hago la conversión de binario a decimal? Bueno, hay varios métodos, hay varias técnicas, pero lo importante es que nosotros podemos hacer esta conversión. Si pongamos un ejemplo de un determinado número binario, ¿sí? El número de dígitos son posicionales, es decir, que se elevan a la base del sistema numérico, binario porque tiene dos símbolos, ¿sí? El 0 y el 1, elevado a la posición en la que se encuentra, empezando por el 0. Entonces, este será 1 por 2 a la 0, este será 0 por 2 a la 1, que es 0, este será 1 por 2 al cuadrado, que será 4, este será 0 por 2 al cubo, que será 0, este será 1 por 2 a la cuarta, que será 16, y así sucesivamente. Si yo realizo la suma de todas estas potencias, voy a obtener la conversión en binario del dígito, ¿no? Entonces, este número binario corresponde al número 725 en base 10, ¿sí? En decimal. Este lo tenemos en base 2 y este lo tenemos en base 10. ¿Cómo hago la operación inversa? Bueno, la operación inversa lo hago dividiendo por la base del sistema de numeración. Entonces yo tengo que transformar un 77 decimal a un número binario, tendré que dividirlo por 2. El resto de cada una de esas divisiones sucesivas que voy realizando va a conformar el número final de mi sistema de conversión. Entonces, el 77 en decimal pasará a ser el 1001101 en un sistema de numeración binario o base 2. También existe el sistema hexadecimal. ¿Qué diferencia tiene el sistema de hexadecimal? Bueno, la cantidad de símbolos. ¿Sí? Si nosotros vemos el sistema binario, tiene los símbolos 0 y 1. Si tenemos el sistema decimal, sabemos que tiene del 0 a 9 como cantidad de símbolos, ¿sí? El hexadecimal ya tiene del 0 hasta la F, ¿sí? Los primeros 9 son iguales, los primeros 10 son iguales a los decimales,
y del 10 en adelante son letras. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, lo vemos a continuación. Si yo quiero hacer una representación de binario, de decimal y hexadecimal en una tabla, yo para representar un número 9 en decimal necesito 4 dígitos binarios, ¿sí? A partir del 8 ya necesito 4 dígitos binarios. ¿Qué va a pasar cuando yo quiera avanzar uno más? ¿Sí? Cuando quiera sumarle 1 a este 9 que tengo acá. Bueno, en decimal necesito 2 dígitos, ¿sí? Entonces tengo que recurrir al 10. En cambio, en el hexadecimal recurrimos a la A. Entonces, del 0 hasta el 15, en decimal necesito 2 dígitos a partir del 10 y en el hexadecimal necesito uno solo, ¿sí? Porque termino en el F. Entonces, el 10 en decimal será equivalente a una A en hexadecimal, el 11 a una B y así sucesivamente. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en esencia, para hacer mucho más rápida y mucho más fácil nuestra conversión. Si yo quiero convertir un número de hexadecimal a binario, lo único que tengo que hacer es ver cuál es la representación en binario de cada uno de los dígitos de mi número hexadecimal, ¿sí? El 3 se representa como 0010, la A se representa como 1010, ¿sí? Lo tenemos de esta tabla que teníamos acá anteriormente, ¿sí? La A es 1010. Entonces, si yo lo quiero representar, simplemente tengo que reemplazar cada uno de los dígitos por el binario que corresponde. Entonces tengo que mi número 3A B2 en base 16, es decir, en hexadecimal, corresponde a este número binario. Por otro lado, si quiero hacer la conversión a la inversa, es decir, de binario a hexadecimal, lo único que tengo que hacer es dividir cada 4 dígitos mi número binario y reemplazar eso por su equivalente en hexadecimal. Entonces, este número binario se transforma en B35 en hexadecimal. Como vemos, la conversión de binario a hexadecimal es mucho más fácil y mucho más rápida y mucho más directa que de binario a decimal. Entonces, nuestro número 01111001101 que teníamos en binario pasa a ser B35. Bien, entonces vimos cómo se representaban los números y cómo almacenamos números, ya sea decimales o hexadecimales, en números binarios. Pero bueno, ¿qué pasa si quiero almacenar números negativos? ¿Sí? Los números negativos se almacenan codificando el número en más significativo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo dos tipos de variables, ¿sí? La variable sin signo y la variable con signo. La variable sin signo es como y trabaja como lo hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Donde el número más significativo, recuerden que era el de la extrema izquierda, es es parte importante de mi número, ¿sí? Entonces, este será el número 37 y si yo le agrego un 1 al principio, será el 165. Ahora bien, ¿qué pasa si trabajo con variables con signo? El primer 0 o el primer 1, ¿sí? El bit no significativo, pasa a ser el bit de signo. Entonces yo, si almaceno este número con un 0 adelante, tengo el más 37, y si le pongo un 1 adelante de todos, en lugar de tener el 165, tengo el menos 37. Esa es una forma de almacenar números con signo. Por supuesto que de esto se encarga del compilador. No es necesario que nosotros trabajemos con esto y nos acordemos de esto cada vez que operamos y guardamos un número en el lenguaje C. Lo que sí tenemos que hacer es definir bien el tipo de variables. Entonces, yo puedo definir un tipo de variable char, que ya dijimos que tenía 8 bits, y que guarda del menos 128 al más 127. ¿Por qué? Porque ese bit más significativo lo estoy usando como signo. En cambio, si yo utilizo un unsigned chart, voy a poder guardar del 0 hasta el 255, porque tengo disponibles los 8 bits para guardar información. Lo mismo pasa con el int, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a declarar una variable tipo int y podemos guardar desde el número menos 32.000 al número 32.767. Si yo en lugar de declararla como int, la declaro como unsigned int, puedo utilizar o puedo guardar hasta el 65.535, ¿sí? Lo mismo pasa con el short int, con el unsigned short int, con el long int, ¿sí? Fíjense el número que puedo guardar en el long int y el número que puedo guardar en el unsigned long. Aquí tenemos el float y el double, que recuerden que eran los números los dígitos que yo podía utilizar con coma, ¿sí? Entonces acá estamos viendo cómo es el sistema de numeración y el sistema de almacenamiento con punto flotante. Evidentemente, todo esto lo utilizamos cuando nosotros hacemos una declaración de variables. Entonces, ¿cómo declaro una variable? Nosotros ya lo hemos usado, lo declaramos cada vez que hacemos un programa,
Pero acá vamos a formalizar como esa declaración, ¿sí? Toda variable en C debe ser declarada antes de ser utilizada. En algunos lenguajes de programación, con solo utilizarla ya la estoy declarando. En C no, en C tiene que ser explícita la declaración. Entonces, tenemos que definir de qué tipo es y asignarle un nombre, ¿sí? Recuerden que son sensibles al tipo de letra, ¿sí? No es lo mismo minúscula que mayúscula, y no deben comenzar con el guión bajo. Sí o sí tengo que comenzar con una letra, no puedo comenzar con un número. Entonces, ¿cómo esto se trabaja adentro de mi computadora, sí? ¿Qué pasa cuando yo declaro una variable? Lo que hace es reservar un espacio en la memoria RAM y asignárselo a la variable que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si yo declaro un char A y declaro varias variables como por ejemplo tipo int, como por ejemplo peso, número 1, 2, 3 y 4, mi RAM puede tener un valor así, ¿sí? Esto es una posición de memoria RAM en donde está sin asignar el estado y tengo un número binario que ha quedado de operaciones anteriores. Cuando yo hago eso, lo que va a pasar a hacer es que chart, como es una variable de 8 bits, va a reservar un espacio de memoria de 8 bits y lo va a asignar a la variable A. Peso, número 1, número 2, número 3, número 4 son todos variables de tipo int. Entonces, el tipo int recuerden que eran de 2 bytes, ¿sí? O 16 bits. Entonces tengo que guardar dos espacios de memoria. Peso va a ocupar estos dos, número 1 va a ocupar estos dos, número 2 va a ocupar estos dos, y número 4 esto, ¿sí? Esto es un ejemplo, por supuesto que si nosotros estamos trabajando con una computadora, con un sistema operativo y demás, lo que va a pasar es que me va a reservar el espacio de memoria que tenga disponible, ¿sí? Lo que haya quedado sin asignar en la memoria RAM. Puedo inicializar las variables también. ¿Qué quiere decir inicializar? Cuando yo asigno una memoria, ¿sí? Cuando yo declaro una variable, asigna dinámicamente la memoria que tiene libre. Entonces, esta memoria puede haberse quedado con valores de operaciones anteriores. Entonces, si yo lo voy a usar para un contador, por ejemplo, no va a empezar contando de cero, sino va a empezar a contar desde el momento o desde el valor que tenía almacenado en memoria. Evidentemente, esto no puede ser así, y la forma de asegurarnos de que esto no pase es que nosotros la inicialicemos, ¿sí? Ya lo hemos hecho varias veces y es en la declaración la igualamos al valor que nosotros necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos guardando o inicializando, declaramos peso como una variable de tipo int y la igualamos a 10, número 1 la igualamos a 0, número 2 a menos 17, número 3, número 4 no la estamos inicializando. Es decir que el valor que va a tener esa variable va a ser el valor que tenía la memoria al momento de la asignación, ¿sí? No lo sabemos, no podemos saber de antemano qué valor tenía eso. Bueno, hasta aquí un pequeño resumen de cómo se trabaja con los tipos de datos en C, cómo se almacenan las variables y cómo se declaran e inicializan cada una de ellas. Les dejo también en la descripción del video un link a un archivo en donde tienen detallado estos tipos de datos, cuáles son los tipos de datos, cómo se convierten uno a otro y los tipos de código, por si tienen más dudas al respecto o para desarrollar un poquito más lo que hemos charlado. Bueno, como siempre espero que les haya ayudado y nos vemos el próximo.